La mejor amiga de mi hermana me acusó de ser el padre de su hijo. Ahora, la lealtad ciega de mi hermana hacia ella ha destrozado nuestra familia y arruinado su futuro. La mejor amiga de mi hermana, llamémosla Millie, de 20 años, ha estado diciendo a todo el mundo que yo, un hombre de 27 años, la dejé embarazada y que ahora tiene 6 semanas de embarazo. Ha estado pidiéndome ayuda económica porque dice que no tiene la estabilidad necesaria para mantener al bebé, pero yo me he negado porque todo esto es una gran mentira. Ni siquiera he conocido a esta mujer en persona, pero por alguna razón, mi hermana le cree completamente. Millie y mi hermana son compañeras de cuarto en la universidad y están muy unidas. He oído hablar de Millie y la he visto un par de veces cuando mi hermana venía a casa en las vacaciones. A veces, mi hermana hacía videollamadas con ella, pero eso era todo. Para que yo pudiera embarazarla, tendría que haber hablado con ella y haberla conocido en persona, lo cual nunca ha ocurrido. Sin embargo, hace 3 días, publicó en Instagram acusándome de haberla dejado embarazada y de negarme a aceptar mi responsabilidad como padre. Incluso subió fotos de pruebas de embarazo positivas junto con la publicación. No sabía cómo reaccionar. Justo después de que subiera esa publicación, mi hermana me llamó y me mandó mensajes, muy enojada. Me dijo que si no ayudaba a Millie, iba a contarles todo a nuestros padres y asegurarse de que nunca me hablaran otra vez. Traté de explicarle que no tenía nada que ver con esto, que ni siquiera había conocido a Millie, pero aparentemente Millie le había dicho que yo le escribí por Instagram, viajé para verla en secreto varias veces, tuvimos encuentros y ahora, después de que ella decidió quedarse con el bebé, yo la había bloqueado y borrado todos los mensajes para que pareciera que nunca había estado involucrado. Es una historia ridícula que Millie inventó, pero mi hermana le cree, aunque no hay ninguna prueba. Es solo su palabra contra la mía. Incluso sugerí que se hiciera una prueba de paternidad, pero ella se negó diciendo que era una ofensa a su dignidad. Obviamente, sé que está mintiendo, pero mi hermana está actuando de forma extraña, así que tuve que bloquearla porque seguía diciendo que iba a hablar con nuestros padres, lo cual solo crearía más drama. Esta mañana, recibí un mensaje en Instagram de un hombre llamado Daniel, quien dijo ser el ex de Millie. Al principio, no le creí ni quería hablar con él porque estaba relacionado con Millie, y yo quería mantenerme alejado de ese asunto. Pero luego me envió varias fotos con ella para demostrar que no estaba mintiendo, y me dijo que quería ayudarme. No estaba en posición de rechazar ayuda porque mi hermana me dio un ultimátum para solucionar esto antes de fin de semana, y si no lo hacía, hablaría con nuestros padres. Aunque no les temo, sería un problema innecesario. Hablé con Daniel, y aunque era un riesgo, valió la pena. Me dijo que Millie estaba tratando de atraparme, justo como intentó hacerlo con él. Hace unas semanas, ellos terminaron después de 6 años juntos porque Millie se acostó con un hombre que conoció en una aplicación de citas. Poco después, se enteró de que estaba embarazada y le propuso matrimonio a Daniel, pero él estaba comenzando su carrera y dijo que no. Entonces, Millie empezó a presionarlo para que le propusiera matrimonio, diciendo que estaba embarazada de él y que iba a quedarse con el bebé, forzándolo a asumir el rol de padre. Afortunadamente, Daniel descubrió que Millie seguía usando aplicaciones de citas y terminó la relación. Ahora nadie sabe quién es el verdadero padre del bebé, si es el tipo de la aplicación o Daniel. El hombre que conoció en la aplicación estaba de vacaciones y ya se había ido, y Daniel había roto con ella. Daniel sospecha que, al no tener a quién acudir, Millie decidió usarme. Según él, probablemente me eligió porque tengo una carrera estable, gano bien y, además, soy el hermano de su mejor amiga, así que sabe que no soy una mala persona. Incluso me contó que a Millie y yo le parecía atractivo y que hablaba de mí con frecuencia. No es sorprendente que haya decidido acosarme, pero es evidente que está desesperada porque su plan no va a funcionar. Por supuesto, me molestó mucho descubrir todo esto, así que le pedí a Daniel los datos de contacto de los padres de Millie, ya que los conocía de algunas reuniones anteriores. Esta noche, los contacté y les conté toda la situación que Millie había creado, sin omitir detalles. Sabía que sus padres eran algo conservadores, tanto Daniel como mi hermana me lo habían mencionado, y confiaban en Daniel cuando dejaron que su hija estudiara fuera del estado. No tenían idea de que habían roto ni de que Millie había estado engañándolo y todo lo que me involucraba a mí. Cuando les conté todo, se disculparon y colgaron. Durante unas horas no supe nada, pero luego mi hermana empezó a bombardearme con mensajes desde una cuenta alternativa. Me acusó de arruinarle la vida a Millie porque sus padres ahora le exigían regresar de inmediato, abandonar la universidad o, de lo contrario, dejarían de financiar su educación. Según mi hermana, Millie tendría que hacerlo de cualquier manera o enfrentarse a vivir sin el apoyo de sus padres. Para mí, esto es justo. Daniel aún estaba emocionalmente apegado a ella y no podía hacerle daño, pero yo no tengo ningún vínculo con esta chica, así que hice lo que consideré correcto. Sabía que sus padres reaccionarían de esta manera, y actué en consecuencia. No entiendo cómo soy el malo aquí, pero mi hermana insiste en que arruiné la vida de Millie.
Incluso me llamó misógino porque ahora no podrá estudiar como quería. Dice que debería haber manejado la situación de manera más civilizada en lugar de ser un imbécil. Todo esto me parece ridículo. De cualquier forma, ¿soy el malo por contarles la verdad? Hola, gracias por los comentarios. Ha pasado una semana desde mi publicación, y recientemente decidí hablar con mis padres sobre todo este asunto. Bloqueé a mi hermana desde que empezó a creerle a Millie, pero sé que tarde o temprano intentará involucrar a mis padres. Mis padres son un poco anticuados, y no quería que supieran de esto porque los habría molestado, incluso si no fuera cierto. Esa era mi intención inicial, pero las cosas se salieron de control. Incluso después de saber que todo lo que Millie decía era una mentira, mi hermana sigue apoyándola. No entiendo qué le pasa, pero sé que esto está mal. Llegó al extremo de contactarme desde otra cuenta solo para acusarme de arruinarle la vida a Millie, cuando eso es precisamente lo que intentaba hacerme a mí. Es una locura. Hablé con mis padres y les conté todo. Estaban impactados, primero porque no tenían idea de que algo así estaba ocurriendo en nuestras vidas, y segundo, porque mi hermana resultó actuar de esta manera. Siempre fuimos muy cercanos a pesar de nuestra diferencia de edad. No sé qué salió mal ni qué hizo Millie, pero parece que mi hermana está completamente influenciada por ella, al punto de ir en contra de su propio hermano y familia. Mis padres dijeron que hablarán con ella porque su comportamiento es inaceptable. Ellos también están pagando por su universidad y le han dejado claro que, si no me pide disculpas y corta contacto con Millie, retirarán el fondo universitario y tendrá que buscar cómo pagar sus estudios. Me siento mal porque esto le afectará, pero no veo otra salida. Tiene que disculparse porque su comportamiento es inaceptable. No sé si la perdonaré, pero al menos simbólicamente, incluso si no lo siente, creo que debe pedir disculpas. También considero justo que mis padres le pidan que corte la relación con Millie porque claramente no es una buena influencia. Es más, creo que decir que Millie no es una buena influencia es quedarse corto, porque si puede convencer a mi hermana de apoyar algo como atrapar con un bebé, ¿quién sabe qué más podría apoyar? Quizás incluso fraude de paternidad, porque no creo que Millie esté lejos de cometer ese tipo de cosas para salirse con la suya. Muchos me han preguntado por qué Millie está intentando obligar a alguien a comprometerse con ella y casarse, en lugar de optar por otras soluciones que harían todo más sencillo. Creo que tiene esta idea equivocada de que, si se casa con alguien, su vida será más fácil. Piensa que sus padres dejarán de controlarla y tendrá acceso al dinero de su esposo, o sea, mi dinero. Es un plan completamente desesperado y loco. No puedo imaginar lo controladores que deben ser los padres de Millie para que ella llegue a estos extremos, pero al final del día, está mal. Todos tienen problemas en la vida, pero no todos recurren a la primera opción más horrible para salir de una situación complicada. Honestamente, no respeto a personas como Millie. Podría haber sentido empatía por ella si hubiera manejado su situación de una manera más digna, pero lo que está haciendo es repugnante, y creo que cualquier cosa que sus padres le estén exigiendo, se lo merece totalmente. Y mi hermana también. Hace 2 días, les conté a mis padres todo lo que estaba pasando entre mi hermana y yo. Hoy fui a su casa porque planeaban llamar a mi hermana para hablar con ella. No tenía intención de decirle nada, ni siquiera quería interactuar con ella. Mi última interacción con ella fue cuando me mandó mensajes desde esa otra cuenta solo para decirme las consecuencias que Millie enfrentaría con sus padres por todo esto. En lugar de disculparse conmigo después de descubrir la verdad, me culpó a mí por ser el villano por haber informado a los padres de Millie sobre lo que estaba haciendo. Después de eso, bloqueé esa cuenta también, y no intentó contactarme más. Sé que no está arrepentida de nada, pero fui a la casa de mis padres porque quería ver cómo reaccionaría a todo esto. Me senté en silencio mientras ellos la llamaban. Cuando contestó, parecía completamente normal, como si todo estuviera bien. Pero cuando mis padres empezaron a hablar sobre la situación, le dijeron que yo les había contado todo y que querían una explicación de su parte porque creían que estaba siendo ridícula y que me debía una disculpa. Al otro lado de la línea, mi hermana se quedó en silencio unos minutos, y luego dijo que no podía creer que yo también hubiera ido a chivarme con ellos. Me llamó idiota inmaduro sin saber que yo estaba en la habitación. Creo que mis padres iban a decírselo, pero les pedí que no lo hicieran porque quería escuchar lo que diría pensando que yo no estaba presente. Siguió diciendo que, aunque Millie había mentido, lo hizo porque estaba desesperada. Sabía que si sus padres descubrieran que estaba embarazada antes del matrimonio, la obligarían a dejar la universidad y regresar a casa. Convencerlos de que la dejaran estudiar fuera del estado ya había sido difícil, y solo aceptaron porque pensaban que Daniel estaría con ella. Ahora estaba embarazada, sin saber quién era el padre y demasiado asustada para averiguarlo. No quería hacerse una prueba de paternidad ni podía interrumpir el embarazo porque dependía económicamente de sus padres y tendría que pedirles dinero, lo que levantaría sospechas. En lugar de apoyarla, Daniel había decidido romper con ella.
Por el tono de mi hermana, pude notar que pensaba que Millie era la víctima y que Daniel era el malo por abandonarla. Es una locura que realmente crea que Millie es la víctima, cuando en realidad, la razón por la que Daniel terminó con ella fue porque ella le fue infiel. Si hubiera sido fiel, él podría haber aceptado casarse con ella porque el bebé solo habría sido suyo. Pero literalmente lo engañó. ¿Cómo podría alguien confiar en ella después de eso? Mis padres no estaban dispuestos a tolerar esta perspectiva. Sabían toda la historia, incluida la parte en la que Millie había engañado a Daniel, e intentaron explicarle a mi hermana que estaba equivocada. Le dijeron que no tenía sentido pensar que Millie era la víctima y que su plan, además de desesperado, fue irresponsable y perjudicó a todos, incluso a ella misma, ya que ahora todos la veían como una infiel. Mis padres estaban siendo completamente lógicos y no le estaban gritando. Solo intentaban razonar con ella. Pero tan pronto como se dio cuenta de que no iban a comprar la narrativa de pobre víctima, empezó a gritarles, diciendo que siempre me trataron mejor que a ella, que yo era su hijo dorado, y cosas así, lo cual no es cierto en absoluto. Simplemente se niega a reconocer que Millie se equivocó. Si necesitaba ayuda financiera, podría haberla pedido de una manera mucho más sensata en lugar de actuar de forma tan irracional. No tenía ningún sentido que me acusara de algo que no hice solo porque estaba desesperada por librarse del control de sus padres. Pero mi hermana no quería escuchar razones. Siguió gritando a mis padres hasta que ellos también perdieron la paciencia. Les dijeron que le habían dado la oportunidad de reconocer que había cometido un error, pero que ahora le estaban dando un ultimátum, o se disculpaba conmigo y cortaba su relación con Millie, o dejarían de pagar su matrícula universitaria. Mi hermana inmediatamente empezó a gritar aún más fuerte, diciendo que sabía que yo había sugerido esto y que estaba empeñado en arruinarle la vida. En ese momento decidí intervenir y le dije que yo no había propuesto nada, que mis padres tomaron esa decisión por su cuenta. Le expliqué que lo único que tenía que hacer era admitir su error, y no tendría que pasar por esto. Pero, por alguna razón, esta chica parece ser más importante para ella que su hermano, su familia, e incluso su educación. Cuando se dio cuenta de que yo estaba en la habitación, empezó a insultarme, lo que me enfureció mucho. Así que le dije que, ya que estaba tan entusiasmada con su amistad con Millie, ahora podían ser compañeras de fracaso y abandonar la universidad juntas porque claramente se merecen la una a la otra. Probablemente tenía mucho más que decir, pero mis padres colgaron el teléfono y bloquearon su número porque realmente no querían hablar con ella en ese momento. Todos estábamos muy alterados, y era increíble que, incluso después de conocer toda la verdad y los argumentos lógicos en contra de Millie, mi hermana siguiera apoyándola. Para ser honesto, antes tenía dudas sobre mi decisión de llamar a los padres de Millie, pero ahora estoy convencido de que hice lo correcto, sin importar lo controladores que sean. Millie merece estar rodeada de personas así, porque claramente no es una buena persona. Es frustrante no entender cómo mi hermana llegó a ser así. Antes era una persona bastante normal, pero parece que esta Millie ha tenido una gran influencia negativa en ella. Es decepcionante, pero no hay mucho que podamos hacer en este momento. Mis padres y yo hemos aceptado esa realidad. Solo espero que con el tiempo recupere el sentido común porque, de lo contrario, está arruinando su propio futuro. No me importa lo que haga Millie, pero realmente no quiero que mi hermana termine igual que ella. Es triste porque hoy tuvo la oportunidad perfecta para disculparse y arreglar las cosas, pero la desaprovechó. Las acusaciones que lanzó contra mis padres ni siquiera eran ciertas, y ahora están más molestos que antes. Después de la llamada, mis padres incluso consideraron dejar de financiar su educación por completo, incluso si se disculpa. Eso sería un gran problema para ella porque tendría que buscar un préstamo estudiantil o empezar a trabajar si quiere continuar estudiando. Es una lástima porque siempre ha sido una estudiante brillante y está arruinándolo todo por esta chica. Hola, ha pasado una semana desde mi última actualización, y en este tiempo ni mis padres ni yo hemos tenido contacto con mi hermana. Después de esa llamada, ella no intentó comunicarse con nosotros, aunque mis padres desbloquearon su número. Cuando pasaron unos días y no los contactó, lo volvieron a bloquear, muy decepcionados con ella. Pero hace 2 días apareció en la casa de mis padres para hablar con ellos. Mis padres dejaron claro que no hablarían con ella a menos que primero se disculpara conmigo. Incluso le dijeron que podían llamarme para que lo hiciera en persona, pero ella se negó, diciendo que no me iba a pedir perdón porque, según ella, arruiné la vida de Millie. Aparentemente, Millie tuvo que dejar la universidad y regresar con sus padres, y mi hermana no ha sabido nada de ella desde entonces. Ni siquiera sabe si Millie volverá a la universidad para terminar su carrera. Mi hermana empezó a llorar, diciendo que yo era un misógino que no se preocupaba por nadie más que por mí mismo. Alegó que, aunque Millie había mentido, yo debería haber intentado entender por qué lo hizo en lugar de ser tan vengativo y llamar a sus padres, sabiendo que eso podría arruinarle la vida. No entiendo cómo esto se convirtió de repente en un problema feminista.
Es terrible que sus padres no confíen en ella y quieran controlarla. Lo entiendo y lo acepto. Las mujeres no deberían pasar por eso. Pero en esta situación, lo siento, no creo que el feminismo tenga nada que ver porque ella literalmente trató de arruinar mi vida y yo solo respondí. Además, ¿por qué debería intentar entender sus motivos? Ni siquiera la conozco, aún así, decidió mentir sobre mí. No éramos amigos ni nada parecido, así que si a ella no le importaba lo que pasara conmigo, ¿por qué debería importarme su situación? Todo esto era simplemente ridículo. Obviamente, mis padres tampoco tenían ninguna simpatía que ofrecer, ni hacia mi hermana ni hacia Millie. Mientras lloraba en la puerta de entrada, mis padres le dijeron que podía llorar todo lo que quisiera, pero que al final del día tenía dos opciones: disculparse conmigo e intentar arreglar las cosas para poder entrar en casa, o volver a la universidad y encontrar una solución por su cuenta. Entonces, mi hermana montó un escándalo en el porche, gritando a pleno pulmón, acusando a mis padres de favoritismo, de ser parciales y crueles, de intentar hundirla. Pero a mis padres no les importó. En cuanto comenzó a gritar, simplemente cerraron la puerta en su cara. Mi hermana empezó a golpear la puerta, pero ellos le advirtieron que, si no se iba en un minuto, llamarían a la policía. Ella los insultó, pero poco después, probablemente por miedo a la policía, se fue. Esa noche, mis padres me llamaron para contarme lo que había pasado, y sinceramente, me alegró la manera en que manejaron la situación. Sin embargo, a la mañana siguiente volvió, esta vez con una actitud mucho más arrepentida, aunque solo hacia mis padres. Aún se negaba a disculparse conmigo, diciéndoles que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para volver a tener su apoyo, menos pedirme perdón porque pensaba que no lo merecía tras lo que había hecho con Millie. Pero mis padres le dijeron que ya no querían que me pidiera disculpas, porque habían tomado una decisión: iban a dejar de apoyarla económicamente. Le dejaron claro que ya no les interesaba hablar con ella ni ayudarla, porque esta Millie era claramente más importante para mi hermana que cualquier otra cosa, incluso su educación. Mi hermana volvió a llorar en la puerta, pero mis padres se mantuvieron firmes. Le dijeron que ahora debía arreglársela sola. Entonces, se fue, y eso fue todo. Por ahora, no sabemos qué está haciendo, pero espero que esté segura. Es lo único que puedo desear en este momento, porque ella misma ha cerrado todas las puertas y ha arruinado su relación con todos nosotros, y es completamente su culpa. Debería haberlo visto venir. Me siento algo triste por cómo terminó todo, pero creo que mis padres hicieron lo correcto. Mi hermana está demasiado perdida, a menos que reconozca que arruinó todo por sí misma, no hay nada más que podamos hacer. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y hoy, finalmente, recibimos noticias de mi hermana. Nos envió un correo electrónico diciendo que había vuelto a la universidad. Logró convencer a algunos de sus amigos mayores, que ya se habían graduado y tenían trabajos, para que la ayudaran a conseguir un préstamo estudiantil y lo firmaran como aval. Así es como va a continuar con su educación. Además, estará trabajando para mantenerse. En su correo, también nos dejó saber que, según ella, todos la habíamos fallado. Se disculpó conmigo, aunque de una forma bastante tibia, admitiendo que tal vez no había estado completamente en lo correcto, pero que lo que hice seguía siendo algo terrible porque, según ella, arruiné la vida de Millie. Sin embargo, esa disculpa ya no significa nada para mí. Claramente, el correo no era más que un intento de hacernos sentir culpables, pero no funcionó. Ni mis padres ni yo sentimos pena por lo que está pasando. Ella misma se metió en esto, y no hay razón para que carguemos con esa culpa. Es triste cómo terminaron las cosas, pero lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. Mis padres y yo seguimos en contacto y, de hecho, nos estamos reuniendo más frecuentemente que antes. Parece que, de alguna manera, esto nos ha acercado más como familia.